Relaciona las dudas que han manifestado o preguntas a través de el foro o los comentarios que di apertura en la clase o sesión pasada, vamos a dar respuesta a algunas de esas dudas. Agradezco la manifestación de sus comentarios, sus aportaciones y este apartado, digamos, que se vuelve fundamental porque efectivamente seguramente habrán sido temas que omití dar eh, respuesta, digamos, a la situación y que me parecieron sumamente interesantes. Dentro de esta primera pregunta menciona que se trata de manejar de forma más rápida cuando se cree que el bienestar del sujeto pueda verse amenazada. Mi pregunta es, ¿qué medidas toma el sistema para garantizar el bienestar de la persona? Aquí todos los sistemas, incluido el Sistema Europeo de Derechos Humanos, contempla la adopción de medidas cautelares. Ustedes ubicarán el concepto de medidas cautelares dentro de su formación, incluso interna del derecho. Tiene que ver con tratar de resguardar la situación hasta que exista una sentencia sobre la situación, una resolución. En este caso, el artículo 39 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece la adopción de medidas cautelares por parte del Tribunal Europeo. ¿Qué significará? Que cuando se teme, corre peligro la vida o la integridad física de una persona, se puedan adoptar medidas especiales para proteger precisamente esta situación. Y entonces, cuando se cree que el bienestar de una persona puede estar amenazada, como bien comenta en el planteamiento de la pregunta su compañero, implicará entonces la adopción de medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que el tribunal le va a requerir al Estado para que adopte estas medidas cautelares. Casos comunes donde puede hacer esto, por ejemplo, en el Tribunal Europeo ha sido una dinámica interesante el tema de demandas por cuestiones migratorias. Entonces, una de las medidas cautelares muy comúnmente adoptada es que el tribunal le pida al Estado que no envíe, digamos, a esta persona al Estado del cual es nacional hasta en tanto termine el procedimiento ante el Tribunal Europeo, ¿no? Que no haya una deportación hasta que esto suceda. Y eso tiene que ver con la adopción de medidas cautelares, con el tema de proteger a la persona hasta en tanto no se tome una decisión sobre si hay violaciones a derechos humanos. Y sobre todo por lo que representaría, por ejemplo, en este ejemplo que planteo, pues posiblemente el regresarlo al estado del cual es nacional tiene alguna implicación sobre la vida o la integridad física de la persona. Otra de las preguntas, en un supuesto de una persona que no cuenta con la defensa y por ello desconoce qué protocolos o artículos consideran le están siendo violados, ¿es posible que proceda la demanda debido a no contar con un representante? No es necesario nombrar un representante, entonces la demanda efectivamente procedería sin la compañía de uno. Sin embargo, aunque les comenté, no tienes que tener un abogado propiamente para llegar al sistema, no es, eh, no es tan común que esto suceda. ¿Por qué? Porque existen organizaciones no gubernamentales que precisamente son las que se dedican a acompañar a las víctimas a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos o que de alguna u otra manera haya sido asesorado por un abogado en sede nacional. E incluso los sistemas, por ejemplo el sistema europeo, cuenta con la posibilidad de asistencia jurídica gratuita. En el caso del Tribunal Interamericano está el defensor interamericano, que es también como una especie de defensor de oficio. Entonces siempre se busca la manera de que las presuntas víctimas, por supuesto, cuenten con una asesoría jurídica. El llenado del formulario, si bien a lo mejor con una nula preparación sobre temas jurídicos sería muy complicado llenarlo, habrán visto ustedes que desde su preparación, incluso como estudiantes de derecho, podrían apoyar a una presunta víctima con la elaboración o el llenado de su formulario. Al final de cuentas, por ejemplo, el caso que ustedes están preparando para la defensa en mayo, el caso de Gonzalo Velano y otros contra la República uy, se me olvidó el nombre del Estado, pero bueno, contra el Estado, tiene que ver con eso que están realizando, una argumentación de por qué se violaron o por qué no se violaron los derechos humanos de una persona o un grupo de personas en este caso. No me queda claro, ¿se puede presentar la demanda en un sistema, agotarla y presentarla en otro? No es posible. Uno de los requisitos es que se presente ante un solo sistema internacional.
Posiblemente ahí me faltó ser un poco más específica. Cuando presentamos un caso ante el sistema europeo, hay que señalar que no se está presentando ese caso ante otro sistema internacional o que no se ha presentado ese caso ante otro sistema internacional. Como bien menciona la persona que me hizo la pregunta, el hecho de que se presenten dos instancias generaría juzgar dos veces una misma situación y eso es muy complicado. En cuanto a la presentación de una demanda, si la persona no cuenta con recursos, el procedimiento será gratuito. En todos los casos, el procedimiento es gratuito. Todos los casos. No hay un caso que genere un costo para las víctimas. En este caso, nada más recuerden que el sistema europeo, pues básicamente es financiado por los propios estados que forman parte del sistema europeo de derechos humanos. Y eso no genera en ningún caso algún costo para las víctimas que demandan. ¿Cómo se hace para asignar un representante más adelante si es necesario? Habrá que nombrarlo, otorgándole el poder necesario, que finalmente lo va a acreditar como representante de la víctima y nada más. No es necesario hacer algo mayor. Es posible en todo momento, incluso si tuviera que hacerse un cambio de representante o abogado, con toda facilidad se podría hacer, igual que como se hace en sede interna en cualquier procedimiento. Mi duda recae en el acuerdo amistoso. ¿Es posible que exista uno cuando se da una demanda interestatal? Sí, porque los acuerdos amistosos pueden darse en cualquiera de los dos tipos de demanda, ya sea que sea una demanda individual o una demanda interestatal. Si el Estado demandado decide acercarse, decide aceptar responsabilidad internacional y deciden entonces en conjunto llegar a un acuerdo y resolver sobre cómo reparar la situación, entonces se puede llegar perfectamente a un acuerdo de solución amistosa. ¿Qué sucede si un Estado no cumple con la ejecución de una sentencia? El Comité de Ministros del Consejo de Europa puede solicitar el cumplimiento hasta que esto suceda. Aquí recuerden, con las particularidades que tiene el sistema, recuerden que es un sistema que nace y se da en el marco de una Unión Europea de Derechos Humanos. Ellos comparten la misma moneda, tienen convenios para temas migratorios. Si ustedes entran a un estado de Europa, ese primer estado es el que tiene que verificar su pasaporte, por qué están ahí, todos estos detalles, pero ustedes podrán después moverse dentro de la Unión Europea con toda la facilidad. Hay convenios para situaciones educativas que se puedan mover entre distintas instancias y entonces esto hace que un estado que pertenece al sistema europeo no tan sencillamente va a querer huir de una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ser parte de ese sistema europeo conlleva tener ciertas responsabilidades y obligaciones con el sistema. Entre ellas está el acatar las sentencias que le dicta un tribunal de este sistema europeo de derechos humanos. Incluso, como lo vimos en un caso de los pasados, en la anterior presentación, incluso el no tener cierta legislación que respete derechos humanos es motivo para no entrar a la Unión Europea de Derechos Humanos o requerirle la salida del sistema. Y entonces no es muy conveniente para un Estado que desea formar parte de la Unión Europea contraponerse contra este sistema. Respecto a las opiniones separadas, ¿son obligatorias para los jueces o la presentan completamente porque ellos quieren o porque ellos quieren dar su opinión? No son obligatorias, solo la presentan los jueces que así lo desean. En este caso, recuerden, así como en un caso puede haber la presentación de 7 opiniones separadas, habrá casos, sentencias, donde no hay una sola opinión separada. Esto es totalmente a decisión de los jueces, ya sea que porque quieran ahondar más sobre la interpretación, sobre la argumentación que se dio en ese caso, o porque quisieran explicar con mayor claridad porque ellos considerarían que no había derechos humanos violados o que sí había, ¿no? Dependiendo del sentido de la sentencia. Pero es totalmente optativo para los estados. ¿Cómo esa persona podrá tener la garantía de que el tribunal podrá aceptar su caso sin haber tenido el conocimiento de la elaboración del formulario, ya que no cuenta con la asesoría de un abogado y puede cometer algún error en la formulación?
Generalmente las presuntas víctimas son asesoradas por una organización no gubernamental que se dedica a llevar casos al sistema. En todo caso, en el sistema europeo existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita que permite a quienes carecen de los recursos económicos suficientes afrontar los costos de un procedimiento judicial o de su representación ante los tribunales. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen regímenes de asistencia jurídica gratuita. Como les comentaba en una pregunta pasada que tenía relación con esto, las víctimas generalmente van a ser asesoradas por una organización no gubernamental quien generalmente empuja la posibilidad de que se presente este caso ante el sistema internacional. No siempre las víctimas tienen conocimiento de que esto existe. O finalmente los estados de la Unión Europea, que forman parte a su vez del Sistema Europeo de Derechos Humanos, tienen la obligación de tener asistencia jurídica gratuita que pueda orientarlos para la presentación de casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Difícilmente una víctima que desea presentar un caso lo hará en un formato muy libre sin recibir, aunque sea, la asesoría para poder llegar al sistema. De todas maneras, vale la pena recalcar que una cosa es el formulario y otra cosa lo que señala el Tribunal Europeo. Al final en el formulario se intenta otorgar todos los mecanismos de prueba, toda la información para que el tribunal decida. Pero si la víctima, por ejemplo, argumenta violaciones a derechos humanos, el Tribunal Europeo puede declarar no violados esos derechos humanos. O contrario, la víctima puede argumentar la violación a derechos humanos, por ejemplo, del 8, y el Tribunal Europeo, cuando esté decidiendo el caso, puede señalar que no solamente se violó el 8, sino también se violó el 13 del Convenio Europeo. Es decir, esto operará de alguna manera en beneficio de las víctimas porque el tribunal va a decidir si hay o no violación a derechos humanos, más allá de lo que diga el formulario, ¿no? Y eso también podría ser en apoyo de un Estado en algún punto dado. ¿Cuáles son las negativas que trae consigo una demanda interestatal? No tiene ninguna negativa. En cualquier modalidad, esto abonaría la protección de los derechos humanos. La única situación por la que no es muy común que existan demandas interestatales es porque estaríamos en el escenario en el que un Estado demanda a otro Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es muy difícil que, siendo, digamos, como del mismo equipo, se puedan estar señalando unos a otros, porque entonces se volverá una serie de señalamientos que es muy difícil de lidiar, ¿no? Por eso es más común que las demandas sean más bien individuales. Ejemplo de una demanda interestatal, por ejemplo, está el caso de Georgia contra Rusia. Es un caso que tiene que ver con temas de migración. Es una sentencia del 3 de julio de 2014. El tribunal declaró que si bien los estados tienen el derecho soberano de establecer sus políticas de inmigración, las dificultades en la gestión de los flujos migratorios no pueden justificar que recurran a prácticas incompatibles con sus obligaciones internacionales. En el caso de autos, se censuró la práctica administrativa, avalada por las instancias judiciales internas, de las autoridades rusas relativas a la detención y expulsión colectiva de nacionales georgianos desde octubre de 2006, con violación del artículo 4 del protocolo número 4. Es decir, aquí Georgia demanda a Rusia por la práctica de detener y expulsar a sus nacionales de Rusia, y el Tribunal Europeo declaró que estos actos son violatorios al Convenio Europeo de Derechos Humanos, particularmente al artículo 4 del protocolo adicional número 4. Por parte del Sistema Europeo de Derechos Humanos será todo. Abarcamos todo lo relativo al procedimiento, el órgano, el tratado internacional, ciertas figuras que son fundamentales para entender al sistema. Aterrizamos con algunos casos para que materialicen de alguna manera la relevancia de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y finalmente resolví o intenté resolver algunas de sus dudas a través de esta presentación que será un poco más concreta, para que posteriormente el jueves de esta semana iniciemos ya con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias.